Bueno, muy buenas tardes a todos. Hola Raúl. Buenas tardes a todos. Hola Silvia, un gusto estar acá. Bueno, la verdad que es un gusto este momento también que vamos a compartir y agradecerles a aquellos que se han podido inscribir y que están pudiendo participar de este momento, ¿no? Eh, no es fácil detenerse en el día a día y encontrar un espacio para compartir temas que por allí no son los del día a día y entonces les agradecemos doblemente por estar. Eh, bueno, un poco la idea era conversar y contarles cuál ha sido el origen de este espacio entre pares, que estamos muy contentos de su relanzamiento. Pero bueno, tiene un origen y repasaba con Raúl en estos días y recordamos que, a ver, el espacio surge de un momento similar a este. Es decir, en el año 2020, a raíz de la pandemia que todos atravesamos, nuestra consultora dejó de poder estar en contacto presencial con las familias que atendíamos y que acompañábamos, no solo las que están en otros lugares fuera de Bahía Blanca, sino las mismas de Bahía Blanca. Y sobre fin de año decidimos empezar un espacio de encuentro con los propios miembros familiares a los cuales acompañábamos, de distintas generaciones, de distintas localidades, de distintos sectores de la economía. Y bueno, en un marco así de confianza como este en el que estamos presentes hoy, surgió de los propios líderes generacionales, si bien había miembros de distinta generación, los más grandes se animaron a proponer esto de ¿qué tal si generamos un espacio donde están en contacto entre nosotros y que la consultora nos pueda acompañar para esos temas que son tan difíciles de poner en palabras o de atender en relación al proceso de transición, al proceso de continuidad, ¿no? Particularmente ese momento de la empresa de familia que no tiene un día de inicio, pero sí que empieza con algunas preguntas. Y entonces ese nacimiento, que como digo, es genuino, la búsqueda de un diálogo genuino entre pares, en un espacio de confianza, en un espacio acompañado, es un poco el propósito también de este programa al cual le hemos puesto ni más ni menos que ese nombre, Entre Pares. Y recordaba Raúl que, como decía Verónica, Raúl es miembro de nuestra consultora, es consultor, pero antes, Raúl, ¿qué fuiste de esta consultora? Cliente, me Fuiste acerqué a cliente. ustedes, me acerqué a ustedes buscando apoyo en ese momento en mi transición. Si en el 2000 ya éramos clientes, creo que habrá sido Sí, 18, 19 que empezamos, creo. Y bueno, yo tuve el gusto de al lado tuyo acercar a mi esposa, que por ejemplo no formaba parte de las decisiones. Vos me ayudaste a que empezara a participar y a tener escucha. Y bueno, y también en su momento acercamos a mi hijo. Para los que no me conocen, bueno, yo tengo una empresa de muebles para chicos y la fundó mi padre y hoy la gestiona mi hijo, la conduce mi hijo. Y bueno, en su momento nos contactamos con Silvia para parte de este proceso y bueno, después ella vio en mí algo que para la consultora podía servir. Yo también me entusiasmé con eso y aquí estamos. muy bien. Y una de esas primeras preguntas que Raúl hizo en ese comienzo fue, ¿en qué lugar me pongo? Mm. Ayer lo recordamos. ¿En qué lugar me pongo ahora que estoy en este proceso? Ujú. ¿Sí? Creo que es un poco el gran motivador de este espacio que se ha creado eh, desde ya con una metodología que también se ha creado y adaptado para llevarlo adelante.
con objetivos propios de cada uno de esos ejes que se han pensado. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el propósito es, lo hacemos para eso, para generar un espacio de comunicación y de diálogo genuino, donde se pueda construir el contenido de acuerdo a lo que pueda generar cada grupo que podamos acompañar. Me gustaba esta frase de acompañarlos, eh, a acompañar esos procesos, porque en realidad también pensaba Raúl que un poco desde esta mirada que fue donde me pongo ahora, Ujú. puede ser que estás acompañando a tu hijo en la continuidad del legado. Vaya, no termina nunca eso. Va mutando, va cambiando de lugar, va cambiando de nombre, va cambiando de perspectiva, pero uno está permanentemente a la par de la empresa y ni hablar de nuestros hijos. Lo que pasa es que uno va aprendiendo a hacerlo. Hay un tiempo para todo, es una frase que me gusta mucho a mí, ¿no? Eh, Hay un tiempo para enseñar a hacer, hay un tiempo para hacer mutuamente, y hay un tiempo para dejar hacer. Y bueno, esa transición es la que creo que nos convoca a algunos de los que estamos aquí. Habrá algunos que están en la primera etapa, otros en la segunda, otros en la tercera. Es decir, que es un proceso. Eh, yo lo veo así. Y claro, pensaba que lo que estás mencionando es que no es una etapa de retiro, no es una etapa de salida, es una etapa Reubicación, yo de diría. reubicación Yo y diría que es de reubicación en el rol. en eh, nuevos roles, en nuevos roles, en un nuevo sí, rol. eh, entender el manejo de las distancias que se vayan produciendo. Es como mezclar agua fría y agua caliente gradualmente. Me venía hoy, ¿no? Es como que hay que ir mezclando. Eh, y bueno, ir sintiendo cómo va eso, el que puede. Hay otros que no pueden y que lo tienen que hacer abruptamente. La pandemia, por ejemplo, a algunos nos llamó, a mí particularmente me llamó a hacer, a adelantar varios casilleros en el proceso, ¿no? Si bien venía en el proceso, pero la pandemia me obligó a adelantar varios casilleros porque, bueno, en ese momento, por una cuestión de edad, mi hijo tuvo que hacerse cargo y nada, y a nosotros nos cuidaban, no podés venir, papá. Y se le quedó ahí la brasa, pobre, y entonces ahí se adelantaron algunos casilleros en el proceso, es verdad. pero bueno, sí, esto me gusta, si es posible, la mezcla, ¿no? Es decir, sintiendo, además, viviendo ese proceso, porque es muy grato también ver a la empresa un poquito a distancia. No sabemos cómo se ve hasta que nos distanciamos un poco. Ahí pasan cosas. Cuando Pasan otras cosas. sí, son otras cosas. ¿Cómo miramos nosotros a la empresa y a nuestros hijos? ¿Y cómo nos mira la empresa a nosotros en esa distancia? Es muy interesante porque no lo sabemos, es algo que va a ir aconteciendo y va a ir sucediendo en la medida en que esa distancia se vaya generando. Y también de escucharte y de, bueno, de nuestra experiencia de acompañar desde hace muchos años a muchas familias empresarias en estos procesos, y particularmente a los líderes generacionales, eh, sean fundadores o líderes de las siguientes generaciones. Las circunstancias son distintas de cada familia, de cada empresa, pero los desafíos son los mismos. Los desafíos son los mismos, es poder reubicarse, poder gestionar un patrimonio
integral, ¿no es cierto? No solo lo que tiene que ver con la empresa, sino esta fortaleza que puede ser acompañar a la siguiente generación dejando hacer, como decías, ¿no? Dejando Ujú. hacer, porque ni más ni menos está naciendo la siguiente generación con sus propios desafíos, ¿sí? Cada generación tiene distintos, digamos, los desafíos los tiene que enfrentar de una manera distinta, de acuerdo a las circunstancias que les tocan, pero no son los mismos de la generación anterior. No, Eh, no, no son los mismos, eh, pero en esa distancia se sienten cosas que son parecidas. No son qué los bien eso, mismos, qué bien. sí, no son los mismos, pero eh, nada, cuando nos vamos pudiendo ver desde otro rol y dejarnos hacer ver desde otro rol, eh, los valores, las cosas que construyeron, que construimos y que están construyendo, nos pega, nos da mensajes y nos hace reflexionar. Y de golpe salimos con una propuesta que, ¿de dónde salió con esta novedad? Y bueno, porque a la distancia, a veces la creatividad explota de otra forma que en lo cotidiano no podemos a veces. Y en esa distancia le podemos hacer un aporte enorme a la empresa por una observación, por una manera de ver las cosas que en el campo de batalla no se ve. Y Raúl, antes de preguntarte esto, que es que nos cuentes un poco de cómo fue la primera edición, porque Raúl Sí, ha sido y es el facilitador de estos espacios, como decíamos, bueno, de alguna manera lo elegimos por su formación, por su experiencia, sobre todo de estar trascendiendo, también atravesando este proceso. Los otros días me decías que de aquella primera pregunta, ¿de dónde me ubico? Por mm, primera vez sentiste, estoy ubicado en un lugar. sí, 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 Después de 6, 7 años, siento que estoy ubicado en un lugar. sí, sí, un lugar que va cambiando, ¿no? Es decir, permanentemente se reinventa, pero bueno, como decía, ¿no? Está el lugar del campo de batalla y de lo operativo ya no está en mi agenda, pero la agenda tiene espacios que se van intercalando con otras cosas de la vida que va dando lugar ese distanciamiento, pero la empresa sigue teniendo en la agenda espacios, ¿no? Y aparte nos sigue permanentemente. Nosotros estamos todo el tiempo con ella y la sentimos a distancia, no, entramos, miramos caras y ya pasan cosas. Eso no lo vamos a perder nunca. Y nos ven y también pasan cosas. Así que Claro, sí, pero realmente me siento en este momento, pero no quiero con esto transmitir a los demás que es así de fácil, ni tampoco es, porque no sé lo que va a venir. Hay que estar preparado siempre para lo que va a venir y cuál puede ser el nuevo rol. Pero sí, en este momento siento que lo cotidiano está en manos de mis hijos eh, y que al mismo tiempo uno se puede sentir muy orgulloso de hacer aportes extraordinarios para la empresa, realmente. estratégicos también, el futuro, Sí, el largo plazo, ¿sí? sí, Aquello que en lo cotidiano no se puede atender. Raúl, ¿y qué podrías mencionarnos, digamos, compartir con los que están acompañándonos, con quienes están acompañándonos? ¿Cómo fue esa primera experiencia de entre pares, que tuvo un inicio motivado, como decíamos, por la sí. propia interés de los que conformaron ese primer grupo? Y yo creo que así nació, ¿no? Tiene que ser entre pares, dijimos, ¿no? Y dijimos, tiene que no haber nadie que tenga la batuta, sino los pares. Mm. Y yo creo que lo que aprendimos en esa primera edición es que es por acá,
que es Entre Pares. Fueron y vinieron conceptos, pasaron cosas, hablamos de remuneraciones, no en números, sino en filosofía de nuestros hijos, de distintas cosas hablamos, pero creo que la primera edición lo que hizo fue confirmarnos que es por acá, respetando el modelo de cada familia, respetando el sentir de cada persona que está, y yo no viniendo en nombre de nada, más que en el nombre de querer facilitar, querer acompañar, eso. Creo que confirmamos en esa primera que valía la pena ahora hacer una segunda, inspirada en esta primera. Esta segunda aprendimos en la primera que por ahí tenía que tener algún módulo, porque el primero fue abierto totalmente y entonces se iba un No, que poco. no es grupo de autoayuda, ¿no es cierto? No, no, claro, bueno, entonces aprendimos, bueno, vamos a ponerle algún título, un módulo, y entonces acá tenemos la presentación de un módulo uno, de un módulo 2, de un módulo 3, que vamos a ensayar con esta segunda versión, y dejaremos lugar a una tercera versión, a una cuarta versión, pero la vamos a ir construyendo entre pares. Eso es lo que creo que tiene este módulo, ¿no? Este Este nuevo programa o espacio, esta este nueva nuevo edición, programa. que como decís tiene una metodología, tiene ejes que se han diseñado y definido con objetivos iniciales que, como decimos, van a ir experimentando en el propio grupo de la manera particular de quienes lo conformen, ¿no? Eh, Yo en creo que, principio, sí, perdón. no, bueno, yo los tengo acá, Bien, este, creo que ellos también los han visto, pero le hemos puesto al módulo uno de 2 sesiones, con el cual al cabo de la segunda sesión se supone que tendremos que haber compartido cómo gestionar las emociones del dejar ir y encontrar su identidad más allá de la empresa familiar. Deberíamos cerrar el segundo encuentro sintiéndonos que hemos sido capaces de compartir experiencias y que nos llevamos algo a casa en relación a este título, ¿sí? Eh, bueno, acá está el tema este de compartir recién, ¿no? Del agua fría. Me parece esto de la mirada de la distancia que traje. Eh, Carir es una palabra, ¿no? Que suena a... Y Silvia, ¿sabes qué me vino? En una época nosotros seguíamos a Peter Senge y la tensión creativa, hermoso. Sí, ¿no? Y sí, entonces me vino la imagen de una persona que, como en una gomera, creo que era que hacía Peter Senge, sí. con un elástico se distancia y al tomar distancia genera energía, porque tensa, en esa distancia provoca una energía. Y me vino eso cuando leí en el título Dejar ir. Es dejar ir, pero tomar distancia, pero con esa tensión creativa que nos va a acompañar en los próximos roles, ¿no? Después en el módulo 2, es decir, después de hacer la tercera y el cuarto encuentro, nos tendríamos que ir a casa habiendo hablado de cómo definir el legado, qué desean dejar o proyectar con un nuevo propósito de vida, ¿no? ¿Qué deseamos dejar? Y acá seguramente vamos a entrar en valores, vamos a dejar de ver qué diálogos tenemos con la empresa para ver cómo dialogamos con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa en ese diálogo interno que nos convoca a ver propósito, para dónde vamos, ¿no? Creo que Y es ese legado, digamos un que paso. también, como estás, de lo que estás hablando de valores y todo, ¿no? Cuando se amplía la mirada y ese alejamiento un poco desde otro espacio, desde un espacio así de convergencia entre quienes se encuentran en el grupo de entre pares, bueno, pueda reposicionar ese legado, ¿no? Que decimos que no, que es lo más importante, aquellos que lo han recibido y lo han tenido que cuidar para pasarlo a la siguiente generación, o aquellos que lo han construido y lo van a pasar a la siguiente generación, ¿no? Cómo ampliar el sentido de ese legado que a la larga es
lo que va aportando no solo solidez al proyecto empresarial, sino una consolidación de los vínculos necesaria Ujú, entre los miembros familiares para ser custodios de ese legado a lo largo del tiempo, ¿no? También acompañar a las familias empresarias nos ha hecho un poco visualizar esto de la importancia de cuidar los vínculos tanto como se cuida la empresa, ¿no? Porque a la larga lo que se ha conformado es un legado y bueno, poderlo distinguir. ¿Cuál es ese legado? Como decías, dimensionar el alcance de ese legado, que cuando en los procesos de acompañamiento con las familias, con algunos de los que aquí presentes también lo hemos atravesado, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la historia de la empresa familiar y empiezan a surgir todas esas pequeñas pedacitos de historia que involucran a personas que son de la familia o no son de la familia, pero han sido parte de la construcción de ese legado, cuánto empieza a tomar otra dimensión este sentido de aquel que se tiene que alejar de lo que es el día a día, pero validar y valorar que hay una parte muy importante para continuar, que es eso más grande que es el legado, ¿no? Qué y interesante ahí, que y ahí haya un espacio para aparecen, ponerlo eso en dimensión. y ahí aparecen proveedores, clientes estratégicos, que por ahí uno ahora tiene tiempo para ir a ver y desarrollar un vínculo que antes no pudo y que forma parte del legado. Vaya si empieza a Seguro. surgir tiempo para ir a ver a alguna persona estratégica que por distancia, bueno, algunos de acá son del interior, me viene que están en Buenos Aires o en otro lugar del mundo, ¿no? Y que por ahí, con un poco más de tiempo, uno puede ir a fortalecer porque sabe que ese proveedor o porque sabe que ese cliente es estratégico. Y entonces surge la oportunidad de tomarse 2 días para ir a verlo y cimentar ahí la relación bueno, es parte del legado también, ¿no? Claro, Todo lo sí, periférico que está sí. alrededor de la empresa. Sin duda, o el espacio este de también, ¿no? De cuidado de lo intergeneracional, que también es parte del legado, ¿no? ¿Cuánto hemos hecho para que haya realmente una comunión entre las Sí. generaciones? Aporta un sentido que, como volvemos a proponer, y nos pasa con las empresas cuando atendemos temas de empresa. Las empresas pueden hacerlo bien, muy bien, no tan bien, pero a la larga eso va circulando, va funcionando con mayor eficiencia o menor eficiencia, pero si tuviéramos que identificar el tiempo que se le dedica a todo eso periférico, ¿no? Esas contenciones que tiene el resto de la empresa de familia, bueno, no está el tiempo para eso, no está, ¿no es cierto? Entonces, como decías, qué bueno poder considerar también eso, ¿no? Todo lo que es la reputación de la empresa, ¿no? Todo lo que se ha construido y cuánto valor tiene. Por eso es que, como decimos, el espacio busca un poco validar ese legado, ¿no? Y hay un tercer módulo que tiene que ver Tiene que ver con, con las habilidades conversacionales, es decir, una vez que ya sabemos o que nos dimos cuenta de cuál es eh, el sentido de nuestro aporte, hay que ir a comunicarlo, hay que ir a compartirlo, hay que ir a inspirar, hay que ir a hay dejarlo, que ponerlo en práctica, digamos, hay que ¿no? Porque dejarlo no, todo ahí en la está lindo cancha, porque encontrarnos y y todo, pero ahí hay que luego, aprender a conversar, hay que aprender a callarse, hay que aprender a indagar, hay que aprender a exponer lo que sentimos, todo, pero con prolijidad, con la mayor prolijidad, porque
vamos a estar con la oportunidad de tomar un poquito de distancia y pensarlo mejor que en caliente. Vamos a poder acercarnos a una mesa más chica para tomar decisiones. En algunas empresas se llega a llamar directorio un día. Si no es esa mesa chica donde se decide si vendemos, si no, si qué hacemos, si importamos, no importamos, si qué hacemos con José de 40 años que está acá con nosotros, ¿quién va a hablar con él? ¿Podemos ayudar en tantas cosas? Y Raúl, eso mencionabas, ahora traías a colación estos espacios de ámbitos de toma de decisión, ¿no? Que Sí, son ámbitos de toma de decisión fundamental. eh, Es fundamentales algo que a que veces están entremezclados ni nos y no, imaginamos que estamos capacitados para ver un estado de resultados o un balance. Antes nos lo traía el contador, dale, dale, firmemos, dale, pasa para el banco, para presentar, para... Ahora lo podemos mirar a distancia, interpretar, hacernos preguntas, hacer alguna consulta con el contador con más tiempo. Che, no entiendo esto, ¿qué quiere decir esto? ¿De dónde salió? ¿No? Creo que todos hemos firmado balances rápido para que vaya al banco. Llega dos el días libro de antes, acta, ¿no? El libro de acta todo. Es ¿qué decir, dirá el libro de acta? y bueno, pero claro, aprendemos a conversar, aprendemos a enseñar a quienes nos siguen que esto es importante, que esto no se puede dejar pasar, que no, esto no, a ver, atención acá. Y, y bueno, las conversaciones es un tema muy especial porque cada uno encuentra la manera de conversar. Hay quienes conversamos con silencios, hay quienes conversamos con gestos, con presencias, con ausencias. Se conversa siempre, Es un siempre tema se muy conversa. interesante ese, porque cuando empezamos a trabajar, a acompañar a las familias, y obviamente el tema de la comunicación es un tema ¿Mm? prioritario, hay veces que se dice, no, acá no nos comunicamos nada, no hablamos nada, no nos reunimos nada. Y en realidad, en el intercambio generacional, ¿no? La mirada sobre eso de una generación y otra, la verdad que la comunicación existe desde el momento en que no hay comunicación. Algo está sucediendo, ¿no? Algo se está comunicando. Entonces, también como resignificar la comunicación y valorar que hay estas distintas formas de poder Sí, cada que uno, viene cada uno sucediendo, encuentra digamos. su forma de hacerlo, su lugar es muy importante. Cada uno encuentra su lugar. Yo siempre digo que las mejores conversaciones estuve viajando en la ruta. No había opción. Yendo a ver un proveedor o yendo a ver un Cuan- cliente. Es maravilloso. El auto es un espacio, La mejor oficina. sí, ayuda mucho a conversar, por ejemplo. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, creo que es importante, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, cómo el proceso que se plantea para esta nueva edición de Entre Pares Ujú. tiene un sentido que luego va a ir por el lado de vamos a, vamos a la práctica, ¿no? Claro, Vamos a la práctica. el tercer módulo tiene que ver con eso. Bueno, Eh, vamos a aplicarlo, y vamos a comunicarlo, vamos a interactuar, vamos a sentarnos delante para que nos digan, es decir, vamos a llevarlo a cabo. Y bueno, compartiremos entre pares cómo a cada uno le nace, si le nace, y si no le nace, bueno, se va inspirado para que le nazca. porque sobre todo lo que hablábamos también y desde tu experiencia propia y en mi caso, como digo, de la escucha de las familias y de los líderes generacionales, este tema de muchas veces de la soledad, ¿no? De la soledad para la toma de las decisiones o de la soledad para pensar con la almohada, como dicen muchos, qué voy a hacer con algunos temas, como si mi hijo Sí, quiere entrar a la empresa, ¿qué hago? Quiere entrar, quiere que trabaje su esposa, ¿qué hago?
y ahora tendría que tomar un gerente, ¿qué hago? Digamos, ¿no? Como esos espacios donde, bueno, no siempre se tiene la Sí. posibilidad de Yo, una yo tiro, mirada ampliada que pueda enriquecer ese intercambio, enriquece mucho más que leer un libro, no estoy descartando leer libros, pero digamos, llevarlo a la práctica es lo que digo, ¿no? A veces uno hace, ¿no? Participa de formaciones y todo eso, pero a veces también los miembros familiares nos dicen, pero después cuando tengo que ir a hacerlo, no sé cómo así se es, hace, sí, ¿no? así es, Ese por es eso creo que el valor es este, ¿no? De que cada uno de los que estamos acá sabemos lo que es estar en la diaria. Yo tengo un amigo, me acordaba que cuando ahí estamos entre amigos y uno opina y saca un tema laboral, un amigo me dice, ¿vos tenés quit? ¿No? Porque, nada, porque si no tu opinión es distinta, ¿no? Porque, pero vos tenés quit, le pregunta como diciendo, claro. ¿podrás ponerte en el rol mío? No sé si podrás ponerte, ¿no? Entonces, creo que todos los que estamos acá sí tenemos quit, por decirlo de alguna forma, Claro que sí. o sabemos lo que significa tener un quit. Y, y ni hablar cuando tenemos seres queridos detrás de ese quit, esa razón social que nos acompaña de esa marca, de esa trayectoria. También hasta se puede empezar a ver el futuro, cosas que antes nos decían, hacer un plan de negocio para los próximos 3 años, y uno decía, pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, tomando distancia hasta se puede imaginar uno cómo sería el doble, el triple, y acercarse y proponer. Y uno se sorprende de que, a ver, ¿cómo salió esto? ¿De dónde salió que a la distancia uno puede ver cómo puede ser y compartir con ganas lo que uno ve, independientemente que después sea o no sea? Eh, eso. Dos temas me surgen ahora en este tramo de escuchar, Mm, de escucharnos, reflexionar, dos temas que salen mucho en los procesos de transición. Una es la palabra miedo, mm, la emoción, digamos, ¿no? Miedo. De alguna u otra forma sale, ¿no? Y un mm, poco esto que estabas mencionando, ¿no? O sea, me alejo y ¿cómo seguirá esto? Me alejo y podrá o no podrá el que me sigue. ujú. Eh, me alejo y lo harán como yo. Mirá, me viene otra anécdota. Una vez fui a visitar a una empresa muy, muy grande de maderas con un ingeniero del INTI que me llevaba para comprar madera maciza, que yo no manejaba ese capítulo de la madera. Y cuando llegamos, nos dicen, bueno, don Juan, está en el galpón allá, bueno, 3, 4 manzanas llenas de madera. Cuando llegamos a don Juan, dice, sí, está allá. Llegué a don Juan, estaba en el auto elevador, el dueño, un hombre de 80 y largos, dueño de un monstruo de empresa de maderas. Bueno, estuve con él y cuando me iba, yo había ido con mi hijo, me dice, señor, entonces, no, mi hijo se queda y cuando me acerqué a él al auto elevador me dice, déjelo que se equivoque, acompáñelo cuando se equivoque. Me quedó ese señor arriba del auto elevador, dueño de una empresa importantísima, dejándome ese mensaje, ¿no? Eh, Creo que es de los desafíos más sí, reiterados que hay entre los miembros familiares, los líderes claro. generacionales que tienen Y bueno, que acompañar, ¿no? También en ese y no me tramo. lo olvido más a ese señor arriba del auto elevador, dándome ese consejo desde su gran trayectoria y ahí, en su empresa, en el lugar que había encontrado, para seguir estando. Tan importante que es. Pregunta más a Raúl para que él mismo pueda, sí, como has expresado, esto está enfocado en que sea entre pares, donde nadie es el que va, el que dicta una clase
o transfiere un conocimiento, pero sí este rol de facilitador, Mm. ¿en qué consiste? Tu rol de facilitador sentado entre pares. Bueno, mi rol es que cuando se acabe el Zoom, cada uno se lleve las experiencias de los demás, moderar que esas experiencias no invadan unas de otras, que si son de otras de etapas de enseñar a hacer o dejar hacer, puedan convivir, eh, pero yo no voy a venir con ninguna presentación ni ningún tipo de ejemplo, no lo soy. Cada uno es el ejemplo acá y mi rol va a ser coordinar que eso suceda, cada uno se inspire para hablar, motivar a que lo haga, o si no, que acompañe desde su silencio o con También, porque también es muy válido, quien quiere, quien no. Es decir, que facilitar en este caso es generar esto, que el espacio fluya entre pares, ni más ni menos. Porque venir 2 horas con un PowerPoint a decir que vimos de entrada que no era el camino. Así que el desafío es que cada día cuando comience el Zoom pasen cosas y ayudar a que pasen y que sean con el respeto y con la trayectoria que cada uno trae, ¿no?